El segundo ejercicio de nuestro tercer examen parcial se trató de un ejercicio de análisis de mallas. El circuito original lo tenemos aquí arriba, en la parte superior. Se solicitó que se calcularan las corrientes I1, I2 y el voltaje de salida V0 en esta resistencia de 1 kilo. Al ser un circuito con 5 mallas, podemos pensar que la tarea es calcular la corriente de esas 5 mallas. En realidad, si nos damos cuenta, la resistencia de 4 mA, la fuente de corriente de 4 mA que se encuentra en la parte superior, no debería de causarnos problema y por el contrario nos facilita el análisis, puesto que nos da el valor ya de una de las corrientes de malla. En este caso, de acuerdo a la nomenclatura que se le asignó, los 4 mA corresponderían a la corriente de malla E. Se utilizaron vocales para evitar que se confundieran las corrientes de malla con las corrientes solicitadas. Entonces aquí tenemos la corriente de malla A, B, C, D y la que corresponde a la E, que ya sabemos que es de 4 mA. Aquí hay algo importante que observar y que causó confusión en algunos de ustedes. La corriente que circula en la resistencia de 1 kilo, la corriente total, está constituida por dos corrientes de malla, la corriente de malla E y la corriente de malla A. Es decir, no es lo mismo pensar en la corriente total en la resistencia de 1 kilo que en qué corrientes de malla o cuántas corrientes de malla circulan por ese elemento. ¿Cuántas corrientes de malla circulan por esta resistencia? 2. La corriente de malla E y la corriente de malla A. ¿Cuál es la corriente total en este elemento? Pues es la contribución de ambas corrientes de malla, y en este caso es la diferencia de la corriente de malla E menos la corriente de malla A. ¿Por qué es en esa forma de obtenerla? Bueno, si nosotros nos damos cuenta, aquí arriba se señaló que la corriente 1 va de derecha a izquierda. Por eso es que entonces se toma en primer lugar la corriente que va en ese sentido, que es la corriente de malla E, y a ella se le resta la corriente que va en sentido opuesto, que es la corriente de malla A. Para calcular entonces esas 4 corrientes de malla, ya no 5 porque la quinta ya la conocemos, podemos proceder de dos formas, ya sea que desarrollemos la ley de voltaje de Kirchhoff para cada una de las mallas, o que por inspección establezcamos las ecuaciones. Cualquiera de las dos decisiones, cualquiera de los dos caminos nos llevan al mismo conjunto de ecuaciones. Aquí tenemos las ecuaciones de malla A, B, C y D. ¿Por qué ya no tenemos ecuación de malla E? Bueno, si nos damos cuenta, no podemos establecer una ley de voltaje de Kirchhoff en esta malla porque no conocemos el voltaje que hay en los extremos de la fuente de corriente. Sabemos que nos proporciona una corriente de 4 mA, pero no sabemos cuál es el voltaje en sus extremos. Entonces, por esa razón, no podemos establecer una ley de voltaje de Kirchhoff en esta malla, pero no la necesitamos porque ya sabemos que esa corriente de malla tiene 4 mA. Bueno, entonces, ¿cuál es la estructura de las ecuaciones de malla? Bueno, pues recordemos. Vamos a explicar la primera de ellas. El primer término corresponde a la suma de las resistencias que forman parte del lazo. En este caso, el lazo A. Aquí tenemos entonces que es la resistencia de 1 kilo, 1.6 kilos y 3.2 kilos. Aquí están sumadas y multiplicadas por la corriente del lazo A. A eso entonces se le resta la contribución de cada una de las resistencias compartidas con otros lazos. En este caso, vemos que la resistencia compartida entre el lazo A y el lazo B es la resistencia de 1.6 K. Aquí está entonces 1.6 K por la corriente del lazo B y tiene signo negativo.
La resistencia compartida entre el lazo A y el lazo B es la resistencia de 3.2. Aparece en nuestra ecuación como 3.2 kilos multiplicando la corriente del lazo C y con signo negativo. Después aparece la contribución de la resistencia compartida entre el lazo A y el lazo D. Vemos que no hay ninguna resistencia compartida y entonces eso se refleja aquí como un 0 que multiplica la corriente del lazo D. El último término corresponde a la influencia del lazo E, la corriente del lazo E, sobre la resistencia. Y entonces aquí se observa que está la resistencia compartida, que es la de 1 kilo ohm, por la corriente del lazo E, que en este caso no es una incógnita, sino que sabemos que es 4 miliamperes. Y finalmente, del lado de las constantes, tenemos las fuentes de voltaje. Las fuentes de voltaje que nos encontramos de subida menos las fuentes de voltaje que nos encontramos de bajada. En este caso, pues solo tenemos una fuente de voltaje que nos encontramos de subida y bueno, queda de este lado con signo positivo. Observamos entonces que 1 kilo ohm por 4 miliamperes es una constante. Esto nos da 4 volts y la vamos a pasar del otro lado de la ecuación. Entonces tendríamos 25 volts más 4 volts. Eso nos daría 29 volts. Esos 29 volts lo vamos a ver aquí abajo, que ya está reflejado. Bueno, de la misma manera, las otras tres ecuaciones tienen la misma estructura. Vemos que con signo positivo está la suma de las resistencias que forman parte del lazo, en este caso el lazo B, resistencia de 1.6K y 3.2K, multiplicada por la corriente correspondiente, o sea, la corriente del lazo B, es con signo positivo, y le restamos la influencia de las resistencias compartidas con el lazo A, con el lazo C, con el lazo D y con el lazo E. Del lado de las constantes, pues las fuentes de voltaje que nos encontramos de subida, que es la de 7.5, y no hay ninguna fuente de voltaje de bajada, entonces es solo 7.5. De manera similar, entonces construimos por inspección o ya sea por haber establecido la ley de voltaje de Kirchhoff las otras dos ecuaciones. Se observa más fácilmente la estructura general de las ecuaciones en esta matriz. Tenemos la matriz de resistencias multiplicado por la matriz de corrientes, que son las incógnitas, y del otro lado tenemos la matriz de voltajes. Es un sistema de 4×4 que nosotros lo podemos solucionar con el método que nosotros querramos. Finalmente todos nos deben llevar a la misma solución y en este caso nos dice que la corriente A tiene un valor de 16.77 mA, la corriente B 15.3 mA, la C 13.69 mA y la corriente D 12.2215 mA. Todas tienen signo positivo. ¿Qué significa? Bueno, pues entonces que la corriente convencional de la corriente de lazo giraría en ese sentido. Ahora entonces lo que corresponde es aplicar nuestras ecuaciones para conocer la magnitud y el sentido de la corriente 1 y la corriente 2, que fueron las que se les solicitó originalmente, y del voltaje de salida. Bueno, entonces decíamos la corriente 1, por la forma en que fue definida, de derecha a izquierda, pues es restarle a la corriente de lazo que va en ese sentido, que en este caso es la de 4 mA, la corriente de lazo que va en el otro sentido, que sería la IA. Entonces a 4 mA le restamos 16.77 y el resultado es que la corriente 1 es de menos 12.77 mA. Físicamente significa que la corriente convencional circularía de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda como lo supusimos inicialmente. De manera similar calculamos la corriente 2. Como señalamos que iba de derecha a izquierda, pues entonces a la corriente que va en ese sentido, es decir, a la corriente de lazo B, le restamos la corriente de lazo que va en el sentido opuesto, que es la corriente de lazo C. Al sustituir los valores, nos da entonces que la corriente 2 tiene un valor de 1.0
606 mA positivo. Quiere decir entonces que en esta ocasión la corriente convencional sí circula en el sentido que está marcado originalmente. Para calcular el voltaje entonces, el voltaje V0, pues multiplicamos la corriente que pasa por esta resistencia. En esta ocasión la corriente total, la corriente que pasa por esta resistencia, es solamente la corriente del lazo ID, puesto que del otro lado de la resistencia no hay otro lazo, no hay otra corriente que circule, y entonces la corriente total corresponde a la corriente del lazo. Entonces, sustituyendo valores, corriente de lazo D por 1 kilo nos da entonces 12.22 volts. Esos son los resultados